con el tercer ejercicio y último, que nos dice que, bueno, tenemos un tirador que practica arco y flecha y dispara un arco de radio 1, cuyo blanco está en el centro, ¿sí? Se define la variable aleatoria x, que es la distancia de la flecha del blanco, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, nos dicen lo siguiente sobre esta variable aleatoria. Nos dicen que la flecha siempre cae en el disco de radio 1, o sea, el tirador nunca le erra el disco, ¿sí? Y la probabilidad de que esté a distancia menor a r es proporcional al área del disco de radio r, ¿sí? O sea, digamos, se corresponde por una constante por el área del disco de los puntos que están más cerca, digamos, ¿sí? A distancia menor o igual a r, ¿está bien? Bueno, y entonces nos dicen cuál es la densidad de esta variable aleatoria, calcular la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria, y luego en el último ítem dicen que al tirador le hacen la siguiente apuesta. Viene alguien y le dice, bueno, te hago la siguiente apuesta, si la flecha cae a distancia menor a un décimo, te pago 25. Si cae a distancia un décimo o entre un décimo y un medio, te paga 2. Y si cada distancia es mayor que un medio, me tenés que pagar 1. O sea, el que le hace la apuesta gana si la distancia es mayor a un medio, ¿sí? Ok, entonces la pregunta es si le conviene o no aceptar la apuesta, ¿sí? Bueno, entonces vamos primero con el ítem A, que nos preguntan sobre la densidad de esta variable aleatoria. Bueno, pero nos dicen que la probabilidad de que la flecha esté a distancia menor o igual a r es proporcional al área del disco de radio r, ¿sí? Con eso lo que nos están diciendo es que la probabilidad de que x sea menor o igual que r, pensemos r entre 0 y 1, porque estamos en el disco de radio 1, ¿sí? Esto es la distribución acumulada, es una constante por el área del disco, una constante por el radio al cuadrado, ¿sí? El área del disco es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pero bueno, como es proporcional, vamos a poner c por radio al cuadrado, ¿sí? Porque lo que hay que hallar es esta c. Y hay que hallar esa c para que integre 1, ¿sí? Porque eso tiene que ser una densidad. Entonces, esta fórmula para la distribución acumulada, c por radio al cuadrado, vale si el radio está entre 0 y 1. Para valores negativos, digamos, esto vale 0. Para valores más grandes vale 1, porque sabemos que digamos, la flecha tiene que caer en el disco de radio 1, ¿sí? Bueno, pero justamente por eso, si la probabilidad de que x sea menor a 1 es 1, ¿sí? De acá podemos despejar, f de 1 es 1, entonces c por r al cuadrado tiene que ser 1, con lo cual c tiene que ser 1, ¿está bien? O sea que ahí despejamos la distribución acumulada, ¿sí? Que es r al cuadrado, entre 0 y 1, ¿sí? O sea, bueno, y ahora para la densidad derivamos, ¿sí? O sea, la derivamos. Acuérdense que esta función vale entre 0 y 1. Después afuera es 0 o 1 más adelante. O sea, 0 para valores más chicos que 1 y 1 para valores más grandes. Entonces derivamos y la función que nos queda es 2r por la indicadora del 0,1 de r, ¿sí? Esa es la densidad, ¿está bien? ¿Por qué la derivada? ¿Por qué la indicadora? Bueno, porque digamos, la función cuando es constante la derivada es 0, ¿sí? Entonces, en el tramo en el que es afuera del intervalo 0,1 vale 0 o 1, pero es constante, o sea que la derivada va a ser 0 en ambos tramos. O sea que nos queda la función de densidad es 2r por la indicadora del 0,1. ¿Está bien? Bueno, eso termina la parte A. Ahora nos piden calcular la esperanza y la varianza, ¿sí? Entonces, para la esperanza hay que integrar la densidad por x, ¿sí? X por la densidad de f, por la f que es la densidad de x. Bueno, la densidad era esto, 2x por la indicadora del 0,1 de x, con lo cual esto nos queda 2x al cuadrado y la indicadora del 0,1 nos dice dónde tenemos que integrar.
tenemos que integrar en lugar de toda la recta, tenemos que integrar en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Bueno, entonces nos queda integrar entre 0 y 1 de 2x al cuadrado. La primitiva de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Entonces me queda 2 tercios de x al cubo entre 0 y 1 y esto da 2 tercios. ¿Vale? Entonces el valor esperado promedio, el promedio que vamos a obtener si tiramos muchas veces, la distancia va a ser 2 tercios, o sea 0,66 periódicos. ¿Vale? Ahora tenemos que calcular la varianza, pero para la varianza acuérdense que teníamos la fórmula que era, digamos, la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que tengo que calcular es la esperanza de x al cuadrado, ¿sí? Entonces calculamos eso primero. La esperanza de x al cuadrado hay que ahora multiplicar por x al cuadrado, o sea, x al cuadrado por la densidad y integral, ¿sí? ¿Está bien? Eso por la propiedad 2 que habíamos visto, la propiedad 1 de las esperanzas, ¿sí? La esperanza de una función es aplicar esa función por la f, ¿sí? Integral. Bueno, y esto nos queda 2x al cubo integrado entre 0 y 1, de nuevo por la indicadora, ¿sí? Bueno, y si hacen esta integral, les queda 2 cuartos x a la cuarta entre 0 y 1 evaluado, y esto da 1 medio, ¿sí? ¿Está bien? Con lo cual la varianza, sigma cuadrado, es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo elevado al cuadrado. Y esto es 1 medio menos 2 tercios al cuadrado. Y esto les da aproximadamente 0,55 periódico, 0,05 periódico. ¿Sí? Con lo cual el desvío estándar, que no nos lo pidieron, pero nos podrían haber pedido, es la raíz de ese número, que es aproximadamente 0,2357. O sea, ¿cuánto se desvía en promedio de este valor 2 tercios, que es de la media? Bueno, se desvía en promedio 0,23, ¿sí? O sea, bueno. Y ahora el último ítem que nos pedían, bueno, era el del tirador y la apuesta, ¿sí? La apuesta que nos hacían era la siguiente: si le pegábamos a distancia, si el tirador le pegaba a distancia 1/10 o menos, le pagan 25, si le pega a distancia 1/10 o 1 medio, le pagan 2, y si no, tiene que pagar 1. ¿Está bien? ¿Conviene o no conviene? Bueno, para decir conviene o no conviene, lo que vamos a hacer es calcular el valor esperado de esa apuesta, ¿sí? En el sentido de que, a ver, si uno le hicieran esta apuesta y pudiera repetirla muchas veces, si el valor esperado es positivo, bueno, uno agarra esa apuesta y la hace miles de veces, y si ese valor es positivo, vas a ganar un montón de plata, ¿sí? Vas a ganar en promedio, digamos, algo, digamos, el promedio va a hacer que eso converja a la esperanza, y eso es positivo por la cantidad de veces que lo jugás, o sea que vas a ganar muchísima plata. Obviamente que si uno puede jugar una sola vez, ya las cosas no son tan claras, digamos, porque uno está tomando un riesgo muy alto para ganar algo de plata, y quizás uno no quiere hacer ese trade-off de tomar muchísimo riesgo por ganar quizás un valor esperado muy chiquito, ¿sí? Entonces, pero bueno, esa es la idea de por qué uno mira la esperanza, ¿sí? Entonces, definimos la variable aleatoria I, que es el pago de la apuesta, ¿sí? El pago de la apuesta toma 3 valores. Uy, me fui a cualquier lado. El pago de la apuesta toma 3 valores, que son 25, 2 y menos 1. Pero hay que calcular las probabilidades de cada uno para poder calcular la esperanza, ¿sí? Bueno, la probabilidad de que I sea 25 es la probabilidad de que X sea menor a 1/10, que es 1 sobre 100, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la distribución acumulada, ya la habíamos calculado, era un R cuadrado, digamos, ¿sí? El R al cuadrado. Entonces es 1/10 el R, eso me da 1 sobre 100. La probabilidad de que I sea 2 es la probabilidad de que X esté entre 1/10 y 1 medio.
eso lo calculamos como la probabilidad de que x sea menor que un medio, menos la probabilidad de que x sea menor que un décimo. ¿Sí? Entonces esto les queda un cuarto menos 1 sobre 100, que es 0,24. Y la probabilidad de que y sea menos 1 es la probabilidad del complemento, o sea, podríamos calcularlo, digamos, que va a ser 0,75, pero podemos hacerlo directamente, que es probabilidad de que x sea mayor que un medio, que es 1 menos la probabilidad de que acá hay un y, esto tendría que ser un x, perdón, x menor que un medio, que es 0,75, ¿está bien? Bueno, entonces para decidir si nos conviene apostar, miramos el valor esperado del pago, ¿sí? Y el valor esperado del pago es, digamos, esto es una variable discreta, así que es, digamos, sumar, digamos, los valores que toma por las probabilidades, ¿sí? 25 por 0,01, más 2 por 0,24, menos 1 por 0,75, con lo cual esto da menos 0,02, ¿sí? O sea, si bien parecía bastante auspicioso que nos pagaran 25 por pegarle a distancia a un décimo, en realidad le vamos a pegar muy pocas veces, ¿sí? A esa distancia, o dos, si le pegamos a distancia a un medio, ¿sí? Quizás nos confunde de que el un medio parece que partiera las dos cosas a la mitad, pero no, el área que está a distancia mayor que un medio es mucho más que el área que está a distancia un medio, ¿sí? Es un cuarto versus tres cuartos, ¿sí? Y el área de esta es muy chiquita, ¿sí? Entonces quizás nos confunde eso, pero digamos la probabilidad de sacar, de pegarle menos, de pegarle lejos a distancia mayor que un medio es muy grande, ¿sí? Entonces vamos a, en general va a estar perdiendo menos uno, pagando menos uno, ¿sí? Y eso hace que la esperanza sea negativa, ¿sí? Por lo tanto, decimos no conviene aceptar la apuesta, ¿sí? O sea, si uno le hicieran esta apuesta repetidas veces y pudiera hacerla muchísimas veces, no conviene porque vamos a perder un montón de plata, ¿sí? Bueno, eso es todo.